Si nos da tiempo, vamos a ir complementando con otras clases. No vamos a poder desarrollar 3 clases en un día, eso es imposible. Pero sí vamos a poder hacer un cuestionario para que les ayude a saber qué temas más importantes voy a preguntar. ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar un poquito de la inmunidad adaptativa, recordando lo que era la inmunidad innata. ¿Sí? ¿Qué características teníamos en la inmunidad innata? No poseía memoria, no posee latencia o un periodo de respuesta específico. ¿Qué quiere decir? Un paciente se puede contagiar y durar 5 días, otros 7 días, otros 15 días el cuadro, pero esto no indica que nosotros tengamos un periodo específico para eliminar a este microorganismo. Entonces, por eso no tiene latencia. No tiene memoria, ¿por qué? Porque no sabemos qué tipo de microorganismos estamos haciendo contacto, porque no tuvimos un contacto previo. O sea, es la primera vez con la que hacemos contacto. Luego, no posee receptores específicos. ¿Cuáles eran los receptores que vamos a utilizar? ¿Se recuerdan? PAPS y DAPS y receptor PLR y NO. Y luego, si usamos patrones moleculares que identifican a los patógenos que llamamos PAPS. ¿Sí? Estos son puntos importantes que debemos saber de la inmunidad innata. Por otro lado, la inmunidad adaptativa sí posee latencia y tiene un tiempo de respuesta en el primer contacto con memoria de 5 a 7 días y en el segundo contacto 3 días aproximadamente. Posee memoria y también esto hace que tengan receptores específicos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre innata y adaptativa? Memoria y receptores específicos. Cuando yo no tengo memoria, exclusivamente inmunidad innata. Cuando yo tengo memoria y receptores específicos, inmunidad adaptativa. ¿Sí? ¿Cuáles son las células que participan en la inmunidad innata? Todas. ¿Hicieron su ejercicio para saber a qué afinidad tiene cada célula? Sí, ¿verdad? Que había dado la primera aula. Entonces, estas células participan todas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no tenemos una señal específica. ¿Sí? Ya que no tenemos una señal específica, una información específica, entonces voy a usar todas las células que pueda para combatir los microorganismos. A diferencia de la inmunidad adaptativa, aquí uso linfocitos T y linfocitos B. Entonces, ¿cuáles son las células de la inmunidad adaptativa? Linfocitos B, linfocitos T. Cuando nosotros activemos linfocitos B y T, no significa que ya no van a participar nuestras células de la inmunidad innata. ¿Sí? Significa que linfocitos T va a ser más específico. Si él identifica una bacteria, entonces linfocitos T ¿a quién va a llamar de todas estas células? A los neutrófilos. Si identifica elementos o parásitos, a los basófilos. Muy bien, entonces esa es la característica principal. Linfocitos T ya sabe identificar y por eso le llama a las demás células de forma específica. Ya no usamos un conjunto, sino que usamos solo una célula. ¿Está bien? Bueno, y luego entre las moléculas aquí usamos sistema de complemento, nuestro PCR y nuestras citoquinas que eran mediadores de la inflamación. En la inmunidad adaptativa usamos exclusivamente inmunoglobulinas. ¿Sí? Bueno, comenzamos. Las características generales, ¿se escucha bien?
¿Ahí? ¿Mejor? Pero está bien. ¿Y es español? Bueno, las características más específicas se van a basar en reconocimiento del antígeno, ¿sí? También en poseer memoria, respuestas inmunitarias cada vez más potentes y rápidas, y siempre tenemos periodo de latencia o periodo de respuesta. ¿Cómo nosotros clasificamos la maduración y selección de nuestras células? Principalmente por la distribución de nuestro sistema linfático. Tenemos órganos linfoides primarios o centrales y órganos linfoides secundarios. ¿Cuáles eran los primarios? Muy bien. Una pregunta del examen ya saben. Órganos linfoides primarios, médula ósea y timo. ¿Para qué nos sirven estos órganos linfoides primarios? Maduración y producción de células. ¿Cuáles células? Linfocitos B, linfocitos T. Y cuando hablemos de los órganos linfoides secundarios, nosotros vamos a ver que en ellos se van a depositar nuestros linfocitos B o linfocitos T o ambos. Y para eso usamos ganglios linfáticos, tejido linfoide asociado a mucosas y nuestro vaso. Bueno, comenzamos con la médula ósea. Generalmente a partir del quinto mes recién la médula ósea comienza con el proceso hematopoyético, y esto hace que la producción de linfocitos todavía no sea en gran escala, sino que ella va madurando y va generando una mayor cantidad de células. La producción de linfocitos B y maduración de linfocitos B dentro de la médula ósea tiene un solo objetivo: producción de anticuerpos. Entonces, ¿cuál es la principal función de linfocitos B? Producir anticuerpos. ¿De dónde yo saco anticuerpos? De los linfocitos B. ¿Está bien? Eso es tema de examen. Cuando nosotros pasamos por el proceso de producción de anticuerpos, el linfocito atraviesa dos etapas. Una etapa en lo que se llama la especificidad y una etapa de clonación. Vamos a desarrollar los temas de especificidad y clonación. Y luego de esto, nosotros observamos que nuestros linfocitos B inmaduros o vírgenes pasan a madurar y a obtener anticuerpos y generar memoria. Entonces, linfocitos B inmaduro todavía no tiene memoria. Linfocitos B maduros sí ya tienen o participan de la producción de memoria, que son nuestros anticuerpos. ¿Bien? Bueno, luego tenemos al timo. ¿Cuál es la función del timo? Maduración de linfocitos B. Aquí los linfocitos T, van a madurar y diferenciar. Tenemos varios tipos de linfocitos, de acuerdo a la función que necesitamos. ¿Y dónde eso va a ocurrir? En nuestro timo. Entonces ahí ellos van a decir, vos vas a hacer este tipo de linfocitos, vos vas a hacer este tipo de linfocitos, y así sucesivamente, cada uno con su clasificación dentro del timo. Linfocitos T. Bueno, también vamos a encontrar el proceso de clonación y diferenciación, a igual que los linfocitos B. ¿Sí? Bueno, una vez que nuestros órganos principales o primarios hayan realizado el proceso de producción y maduración, ¿dónde se tienen que depositar nuestros linfocitos? En los ganglios linfáticos o en los tejidos
linfoides periféricos, ¿sí? Nuestro principal órgano secundario son los ganglios. Y dentro de cada estructura vamos a encontrar corteza con predominio de linfocitos B y T, paracorteza con predominio de linfocitos T y médula con predominio de linfocitos B y T. Entonces, cuando nosotros encontramos una respuesta inflamatoria con memoria, ¿de dónde quitamos primero los linfocitos? ¿De los ganglios o de la médula? ¿De los ganglios o de la médula? ¿Dónde? Si yo tengo una infección o una respuesta inflamatoria, ¿y para qué sirven nuestros órganos linfoides secundarios? Para el almacenamiento de linfocitos maduros con memoria, ¿verdad? ¿De dónde voy a sacar primero las células? ¿De la médula o de los ganglios? De los ganglios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo necesito memoria. ¿Y dónde hay mayor cantidad de linfocitos de memoria? En los ganglios. Por eso, cuando hay una infección localizada, ¿qué aumenta de tamaño cerca de la región inflamatoria? Los ganglios. Porque yo necesito usar los linfocitos T o B de memoria que están depositados en esos ganglios. Solo si es respuesta adaptativa celular. Si es innata, no uso, porque no hay memoria. ¿Está bien? Entonces, médula ósea, producción y maduración. Todavía no tiene memoria. Tejido linfoide, linfocitos de memoria. Si yo quiero usar linfocitos de memoria, ¿dónde busco primero? En los ganglios linfáticos o tejido linfoide. Y segundo, si me falta, ahí busco en la médula ósea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realizo el proceso de producción y maduración de nuestros linfocitos. Bueno, también tenemos algo que se llama tejido linfoide periférico asociado a mucosas. Este tejido asociado a mucosas se encuentra relacionado exclusivamente en las zonas donde hay mucha mucosa y muchas veces no llega a todo el tejido linfoide. Entonces, ¿qué ellos hacen? Rodean estas zonas, principalmente en el aparato respiratorio, alrededor de los alvéolos, y ellas ayudan al proceso de identificación de microorganismos patógenos. En este caso respiratorio no hay comensales, solo hay patógenos. Entonces, ¿qué es mi tejido linfoide asociado a mucosas? Es como si fuera un ayudante del tejido linfoide oficial, ¿verdad? Bueno, y luego tenemos a nuestro vaso, ¿sí? Nuestro vaso elimina células que están pasando ya por su proceso de vida útil. Ella no tiene circulación linfática, pero sí ayuda a eliminar a las células. Alrededor del vaso sí hay tejido linfático, pero dentro del vaso no hay circulación linfática. ¿Está bien? Entonces, es un órgano secundario. No se afecta el sistema inmunológico si retiramos este órgano. Algunos piensan que al retirar el vaso, sistema inmunológico deprimido, pero no. El sistema inmunológico permanece igual. ¿Está bien? Y esto hace que nosotros usemos a este órgano secundario principalmente para la eliminación de células. Bueno, nuestro sistema de defensa se clasificará el día de hoy en inmunidad adaptativa. ¿Qué dimos en la primera clase? Sistemas de barrera. ¿Para cuáles eran nuestras barreras principales? Piel, mucosas, secreciones, métodos de arrastre, lágrimas, saliva.
PAMS y TAMS, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros usamos para identificar una molécula general, no una molécula específica. ¿No tienen frío? Sí. Porque yo tengo frío. Yo también. El botichita, actually, Yo también tengo más rápido el. Ya vamos a poner más despacio, pero más fuerte. ¿Cómo se dice? Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra función aquí en la unidad adaptativa? Reconocer antígenos, tener periodos de latencia, respuestas efectoras que van a consistir en secreción de anticuerpos, desarrollo de la actividad citolítica, liberación de factores y también adquisición de memoria inmunológica. Comenzamos con la primera característica para adquirir memoria específica. Entre las características de nuestra inmunidad adaptativa, nosotros tenemos en cuenta estas principales. La diversidad. No importa qué tan diverso sea el microorganismo, siempre vamos a poder generar anticuerpos, siempre vamos a poder generar memoria. Y esto hace que nosotros podamos tener contacto con todos los microorganismos o con todos los patógenos y crear memoria específicamente para cada uno. No es que vamos a decir, yo no conozco esto y por eso no voy a generar memoria. No, no importa. Cuanto más contacto hagamos, más memoria vamos a generar. No importa si es gram positivo, gram negativo, si es virus, si es bacteria, si es hongo, igual vamos a generar memoria. También tenemos en cuenta la especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que tengamos memoria, vamos a saber distinguir a ese patógeno, al microorganismo, independientemente de sus características. Si es positivo, si es negativo, ¿sí? Si es que nosotros encontramos una estructura diferente, igual vamos a distinguir y vamos a hacer memoria. La memoria es a largo plazo. Si nosotros generamos anticuerpos, estos anticuerpos ya no se eliminan. O sea, si yo hice contacto con un microorganismo, toda mi vida voy a tener memoria contra ese microorganismo. ¿Sí? No se borra, no se elimina, no puedo revertir esta memoria. ¿Sí? Si se produce memoria, esa memoria es para siempre. ¿Sí? No hay cómo retirar esa memoria. Y luego la especialización. Nuestra memoria nos va a ayudar a identificar si necesito respuesta adaptativa celular o necesito respuesta adaptativa humoral. Ella va a saber elegir cuál es la forma de respuesta más rápida, más práctica y que yo puedo utilizar para eliminar al microorganismo. Bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos obtener y qué necesitamos en la inmunidad adaptativa? Algo que llamamos anticuerpos. ¿Sí? ¿Cómo yo obtengo estos anticuerpos? Con un contacto previo con los antígenos. Toda estructura, todo componente, cualquier microorganismo puede ser identificado por su antígeno. Cualquier célula tiene antígenos. Todas las células tienen antígenos. Un antígeno puede ser un lípido, puede ser un aminoácido, puede ser una cadena, puede ser su estructura, puede ser proteínas, puede ser albuminas que se encuentran en su membrana, puede ser factor RA, cualquier cosa puede ser un antígeno. ¿Sí? Y ese antígeno me va a ayudar a reconocer. Cuando yo reconozco, mi objetivo es generar anticuerpos. Entonces, ¿qué nosotros tenemos aquí? Sarampión, puede ser gripe o influenza y varicela. ¿Cómo nosotros adquirimos o tenemos
memoria. Y si nosotros recibimos adecuadamente las dosis, nuestro objetivo final se observa en el torrente sanguíneo. Yo puedo buscar anticuerpos para sarampión, que va a salir positivo, o va a informar que tenemos. A todos los que se vacunaron, ¿verdad? Los que no se vacunaron, obviamente, no, podemos, si se contagiaron pueden tener, pero si no se contagiaron, no se vacunaron, no van a tener, ¿está bien? Y nosotros vemos que nuestro objetivo de generar anticuerpos es lo que nos va a ayudar a tener una respuesta más rápida. Los anticuerpos no solo son de los patógenos. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Nosotros también tenemos nuestros propios antígenos, ¿sí? Antígenos es una forma de identificación. Y es una identificación propia de la célula, del patógeno o del microorganismo, ¿sí? Si yo tengo sarampión, ¿qué tengo que buscar para saber si es sarampión? Su antígeno. Es como su nombre y sobrenombre, ¿verdad? Vamos a ver qué es esto. Y observamos su estructura y buscamos a sus antígenos. Y ese antígeno me ayuda a saber si puedo saber qué es. Si yo no sé qué es, entonces quiere decir que no tengo memoria. ¿Está bien? Otro ejemplo de un antígeno que nosotros identificamos. ¿Cuál puede ser uno de los ejemplos de nuestros propios antígenos? Nosotros, que no sean microorganismos comensales ni patógenos. Tipo sanguíneo, muy bien. Si yo soy tipo sanguíneo A, ¿cuál es mi antígeno? A, ¿verdad? Genéticamente yo tengo información para ser A, entonces ¿cuál va a ser mi antígeno de membrana? A. Si yo soy B, ¿cuál es mi antígeno? B, ¿verdad? ¿Cómo yo me identifico? Yo soy antígeno B. Esa es mi información, sí. Pero ¿qué pasa si la persona tiene eritroblastosis fetal? Porque se va a tener como Todavía no llegamos a esa parte. Bueno. Vamos a llegar al final. ¿El factor RH influye en algo o no? Todo influye. Todo influye. Vamos a primero hablar de lo básico para llegar a esa parte, porque el resto no va a entender tu pregunta, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo me identifico? Antígeno A, antígeno B, ¿sí? ¿Qué nosotros tenemos que tener en cuenta? Que nuestro sarampión generó memoria con un contacto previo. ¿Qué nosotros hicimos? Reconocimos antígenos. ¿Y cuál va a ser la memoria que creamos a largo plazo? Anticuerpos del sarampión. En el caso de los tipos sanguíneos, nosotros ya nacemos con anticuerpos. No hay necesidad de generar un contacto previo. Yo no tengo que recibir sangre B para generar anticuerpos B. Nosotros, si somos antígeno A, ¿cuál es mi anticuerpo? B. Y si yo soy antígeno B, ¿cuál es mi anticuerpo? A. ¿Sí? ¿Otra vez? Si yo me llamo A, ¿cuál es mi antígeno? A. Si yo me llamo B, ¿cuál es mi antígeno? B. Cuando nosotros queremos generar memoria, en el caso del sarampión, nosotros hacemos un contacto previo y generamos anticuerpos de sarampión. Mi nombre es sarampión y si vos tenés memoria, ¿cómo se llama? Anticuerpos de sarampión. ¿Sí? Si yo soy antígeno
antígeno A, ¿contra qué tengo que tener memoria? B. No puedo tener anticuerpos A porque yo soy antígeno A. Yo tengo que tener memoria contra otro tipo sanguíneo. No puedo tener memoria contra mi propio tipo sanguíneo. ¿Entienden? Entonces, a diferencia de esto que generamos memoria, nosotros tenemos anticuerpos en contra del otro tipo sanguíneo. Si yo soy antígeno A, ¿cuál es mi anticuerpo? B. Si yo soy antígeno B, ¿cuál es mi anticuerpo? ¿Con quién yo no puedo hacer contacto si yo soy A? B. ¿Y eso por qué no puedo hacer contacto? Porque tengo anticuerpos B. ¿Sí? Y ellos son de los dos equipos. Él no tiene anticuerpos, ¿verdad? Los que son AB decidieron ser amigos de los dos bandos. ¿Sí? No tiene anticuerpos porque tiene antígeno A y tiene antígeno B. A ver, ¿cómo yo voy a atacarle al A si yo tengo A? ¿Y cómo voy a atacarle al B si yo tengo B? ¿Verdad? Y O decidió odiarle a los dos grupos. No tiene antígenos, pero tiene anticuerpos A y anticuerpos B. No tiene antígenos. Los O cero no tienen antígenos propios. Su información genética no aportó esa información. Ustedes van a ser independientes, diferentes. Ustedes no se van a juntar con nadie, ni con A ni con B, ¿verdad? Y después le hizo a la B que se junta con la mayoría, ¿verdad? Se junta con A, se junta con B, ¿verdad? Entonces, mi antígeno es una forma de reconocimiento. Mi anticuerpo es una forma de memoria. En el caso del microorganismo, ¿para qué yo quiero memoria? Para que cada vez que yo haga contacto con ellas, yo pueda eliminar, ¿verdad? Para eso yo quiero memoria, para yo saber qué es, cómo las elimino, cuáles células son. Gracias. No, yo no voy a dar. La profesora le obliga a los alumnos a darles quedarse. Gracias. ¿Vos querés un punto? ¿Pero bonita rodilla? Él pidió el punto, pero vos hiciste el trabajo. Se llama amistad, era compañerismo. Bueno, cuando nosotros hablemos de los tipos sanguíneos, ¿por qué yo no me puedo juntar con B si soy A? Porque tengo anticuerpos B, ¿verdad? Lo mismo, ¿por qué yo no me puedo juntar con el sarampión? Porque tengo anticuerpos contra el sarampión, ¿sí? Solo que esto llamamos respuesta inflamatoria y a esto llamamos compatibilidad sanguínea. Es lo mismo. Pobre sarampión, no podemos ser amigos, ¿verdad? Es un microorganismo patógeno. Tenemos que eliminar. Y aquí yo soy A, lastimosamente no combinaré con el B porque tengo anticuerpos B. Entonces antígeno es algo propio que yo tengo en la estructura o membrana de mi célula y también la identificación de los microorganismos o patógenos, ¿sí? Entonces, ¿la varicela tiene antígenos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, porque el antígeno es un modo de identificación. La influenza A tiene su propio antígeno y la influenza B tiene su propio antígeno. ¿A y B son lo mismo? No.
influenza B es otro antígeno. ¿Y qué yo voy a generar en contra de estos antígenos? Anticuerpos. ¿Sí? Entonces, los microorganismos o patógenos no tienen anticuerpos, solo tienen antígenos, formas de reconocimiento. ¿Quién produce los anticuerpos? Linfocitos B. ¿Está bien? Entonces, ¿quién va a producir este anticuerpo? Linfocitos B. Y si sabemos que linfocitos B produce anticuerpos, ahora voy a preguntar, ¿sarampión puede producir anticuerpos? ¿Sus propios anticuerpos? No, porque ¿quién produce los anticuerpos? Linfocitos B. Ay, profesora, yo me confundo antígeno-anticuerpo. Vamos a recordar quién produce anticuerpos. Linfocitos B. ¿Sarampión tiene linfocitos B? No. ¿Quién tiene linfocitos B? Yo, nosotros, los mamíferos. Entonces, si no se acuerdan dónde encontrar, entonces yo recuerdo quién produce y quién tiene linfocitos B. ¿Verdad? Toda estructura es un antígeno. Y si yo no genero memoria, entonces no tengo anticuerpos. ¿Verdad? Yo, sí. Solo B. Solo B y nada más que B. A ver. Bueno. Los componentes de la inmunidad adaptativa se van a dividir en dos según sus funciones. Tema de examen. Adaptativa celular tiene linfocitos T vírgenes y de memoria. Y adaptativa humoral tiene linfocitos B vírgenes y inmunoglobulinas. Producción de inmunoglobulinas. ¿Sí? Bueno, comenzamos con el primer proceso que se llama proceso de maduración de los linfocitos. ¿Dónde iniciaba la producción de linfocitos? Médula ósea. Muy bien. Vamos a usar aquí nuestro virus por bueno, nosotros tenemos al virus de sarampión. Vamos a usar el sarampión o influenza. Puede ser influenza también. Nosotros tenemos antígenos. ¿Qué queremos hacer de este antígeno? Generar anticuerpos. Este es nuestro objetivo. ¿Qué célula necesitamos usar? Linfocitos B. Linfocitos B pasa por etapas. La primera etapa de mis linfocitos B es un linfocito inmaduro. ¿Por qué? Porque todavía no tiene información, ¿verdad? Luego pasamos por la etapa de prolinfocitos y prelinfocitos. ¿Sí? ¿Qué ocurre en este proceso de prolinfocitos y prelinfocitos? Comienza el ensamble y producción de nuestros anticuerpos y esto ocurre gracias al ribosoma y retículo endoplasmático rugoso. Entonces, ribosoma y retículo endoplasmático rugoso comienzan la producción y ensamble de nuestros anticuerpos. ¿Sí? Y esta producción y ensamble de nuestros anticuerpos ocurre dentro de la célula, dentro de nuestros linfocitos B. Una vez que comience el ensamble, pasamos por el proceso de exteriorizar a nuestros anticuerpos. El ensamble
divide en dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. ¿Está bien? Entonces une. Necesitamos dos cadenas pesadas, dos cadenas ligeras. Y estas cadenas comienzan a ser expuestas en la superficie de nuestros linfocitos o prelinfocitos. ¿Está bien? Una vez que llegamos al proceso de ensamble completo, tenemos linfocitos B con anticuerpos, pero todavía no son anticuerpos maduros. ¿Sí? Sigue siendo un linfocito inmaduro. ¿Sí? ¿Dónde ocurre esto? ¿En qué región está ocurriendo todo esto? ¿En qué órgano? Médula ósea. La médula ósea permite la maduración y luego nosotros tenemos linfocitos B con anticuerpos maduros. Questo per consentire che questa produzione vai a io para. No. No. Solo si disminuye los componentes para la estructura celular. ¿Okay? La médula ósea no para porque tenés 100 años o 40. Pero, ¿qué sucede? La respuesta inmunológica puede disminuir un poco porque nosotros usamos todas las células y las células necesitan ATP, nutrientes, necesitan aminoácidos, necesitan lípidos, necesitan glucosa, todo. Y con el tiempo eso disminuye y la absorción se altera, enfermedades de base y como consecuencia el sistema inmunológico un poco más lento, ¿verdad? Pero no significa que no va a producir. Si linfocitos B deja producir, quiere decir que es un inmunodeprimido o inmunocomprometido. Puede ser porque sea alguna enfermedad de base, porque tenga cáncer de médula ósea o porque tenga VIH. Eso va a ser el único factor que haga que no se produzcan anticuerpos. ¿Está bien? Desde el día 1 hasta todo el resto de nuestra vida nosotros vamos a producir. ¿Está bien? Bueno, y luego estos anticuerpos son expulsados hacia la superficie. ¿Es hora de acordar? ¿Dónde van a ser depositados mis anticuerpos? Tejido linfoide secundario. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿dónde ocurre la producción? Médula ósea. ¿Dónde madura el linfocito B? Médula ósea. ¿Dónde se depositan los linfocitos maduros? Tejido linfoide secundario. ¿Cómo yo obtuve anticuerpos? ¿De dónde tuve que sacar información? Del antígeno. ¿Sí? Y una vez que nosotros tengamos estos anticuerpos, nosotros hacemos que pase por el proceso de clonación. ¿Qué es el proceso de clonación? Aumentar la cantidad de anticuerpos que se pueda producir. Entonces yo aumento la memoria aumentando la cantidad de células. ¿Está bien? Entonces primero produzco, luego multiplico. El proceso de producción se llama maduración y el proceso de multiplicar se llama clonación. ¿Está bien? Entonces aumentamos la cantidad de nuestros anticuerpos. ¿Está bien? Yo quiero tener más memoria. Tengo que pasar por el proceso de maduración y luego
luego por el proceso de clonación. ¿Sí? Esto ocurre en 48 horas. ¿Sí? Una vez que pasamos las 48 horas, ya tenemos anticuerpos. ¿Sí? Sí, también. Bueno, cuando nosotros pasamos por esto, tenemos memoria. ¿Ok? Yo tengo anticuerpos. ¿Linfocitos T participó aquí? No. Entonces, ¿quién produce anticuerpos? Linfocitos B. Muy bien. Tenemos nuestro primer contacto. Aquí, linfocitos B vírgenes. En 48 horas comenzamos la producción de los primeros anticuerpos. Esto puede ir incluso hasta 10 semanas después del primer contacto. Y nosotros vemos la memoria y los linfocitos B maduros que van multiplicando los anticuerpos. ¿Cómo aumentamos la memoria? Hacemos un segundo o un tercer contacto, ya en este caso. ¿Y qué hace linfocitos B? Maduración y clonación. Pero aumentando la cantidad de producción de anticuerpos. Cuanto más contacto hagamos, más anticuerpos vamos a tener. ¿Está bien? Y esto hace que cada vez la respuesta sea más rápida. ¿Para qué yo quiero tener tanta memoria? Supongamos que nuestro virus de la influenza recibimos a través de las vacunas. ¿Sí? Que es lo ideal. No por contagio como la mayoría hace, ¿verdad? Lo ideal es las vacunas. ¿Para qué? Para que yo genere esta memoria y para que la segunda vez que yo haga contacto, que es por contagio, yo ya tenga anticuerpos. Y antes de que me afecte o de que el virus entre dentro de mi sistema, yo ya pueda eliminarlos, ¿verdad? Algunos tienen mucha producción de anticuerpos. Entonces, se contagia de influenza y no tiene ningún síntoma. Algunos tuvieron escasa producción de anticuerpos y quiere decir que el virus pudo generar algunas respuestas inflamatorias. Y tiene síntomas leves, tos, un poco de producción de esputo, catarro, pero no pasa de eso. Y el que no se vacunó, destruido, ¿verdad? Tos, catarro, porque no le agarraron una neumonía, un derrame pleural, hace 3 días se acuesta, no sé, porque no tiene anticuerpos, inmunidad y nada. ¿Está bien? Entonces, por eso nosotros queremos vacunarnos, para tener memoria previa. ¿Sí? A ver, otro ejemplo, el COVID. ¿Qué pasó cuando nadie tenía vacunas del COVID? Todos fallecían, ¿verdad? Por complicaciones y duraban los cuadros 15 días, 20 días, 3 meses. Y esto era porque no teníamos anticuerpos. ¿Qué pasó la segunda vez que nos contagiamos? O cuando ya tuvimos vacunas. Los síntomas totalmente diferentes y casi nulos comparados con la primera, ¿verdad? Algunos se contagian y tienen solo dolor de cabeza ya ahora. Pero antes, la primera vez, se internaron, tuvieron que usar oxígeno y todas las características clínicas más complicadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos anticuerpos. ¿Está bien? Entonces, esta producción de anticuerpos es cuando nosotros identificamos a un antígeno que no es algo propio. ¿Sí? En el caso del tipo sanguíneo, nosotros no necesitamos generar anticuerpos. Genéticamente ya tenemos anticuerpos. ¿Sí? Y en el caso del compañero que preguntó, profesora, en el caso de eritroblastosis fetal,
es cuando la madre tiene un tipo sanguíneo y el bebé tiene otro tipo. Y ahí usamos lo que aprendimos ahora. La mujer, ¿verdad? Vamos a dibujar una mujercita aquí. De su panza. ¿Verdad? Y tenemos un feto aquí. Supongamos, ¿verdad?, que es lo que ocurre en estos casos. La madre es A, tipo sanguíneo A, entonces es antígeno A, antígeno A. ¿Qué tipo de anticuerpo tiene? Bueno, anticuerpo, entonces va a atacar todo lo B, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es en contra, tiene información para destruir a este antígeno. Y el padre, vamos a dibujarle al hombre aquí. Este tipo sanguíneo B. ¿Qué tipo de antígeno tiene? ¿Antígeno? B. Y ellos decidieron tener un hijo de forma sorpresiva, ¿verdad? ¿Y qué pasa? A y B. Genéticamente puede existir la posibilidad que el feto sea solo B, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros tenemos un pequeño problema. ¿Qué tipo de antígeno es el feto? Antígeno B. ¿Y qué tipo de antígeno es la madre? Antígeno A. No hay compatibilidad entre A y B. Entonces, mi antígeno no es el mismo que el antígeno del feto. Y para completar, yo tengo anticuerpos en contra del B. Y esto es un cuerpo extraño. Es un microorganismo. Para mis células, esto es algo patológico. ¿Y qué tengo que hacer? Destruir. ¿Sí? Por suerte, para la naturaleza, vamos a decirlo así, permite que esto no ocurra en las primeras semanas, en el primer contacto, porque el contacto materno-fetal es a través del cordón umbilical y solo la madre envía sangre al feto, no el feto a la madre. Pero ¿qué pasa? A las 21 semanas aproximadamente, el feto ya es grande y ya comienza a presionar el cordón y hace como un reflujo y vuelve sangre fetal hacia la madre. Y necesitamos 0,5 ml, 5 litrocitos es suficiente para que nosotros digamos, aquí hay un antígeno B. Tengo que destruir. ¿De dónde vienen? Comienzan a buscar y encuentran la fuente, un feto de 21 semanas. No importa si se mueve, no importa, tenemos que destruir. Porque la función del sistema inmunológico es protegernos a nosotros, no proteger a otros. Entonces, ¿quién es más importante, yo o el feto? Yo. El feto no. Y destruye. ¿Está bien? Entonces, eso ocurre lo mismo. Es como si yo fuera que tengo el virus de la influenza. ¿Quién tiene que vivir? ¿Yo o el virus de la influenza? Yo. ¿Y qué voy a destruir? El virus. ¿Sí? Nosotros vemos como un feto, ¿verdad? Una estructura que se forma, órganos, corazón latiendo, pero los linfocitos B y las células dicen no nos importa. Es un cuerpo extraño. No me importa si es de otra persona, ¿verdad? No es nuestro. Nosotros solo tenemos información para A. Generalmente usamos anticuerpos para destruir toda la información que se produce con este proceso de clonación. Pero tiene que ser dentro de las 48 horas. Entonces, antes se esperaba que naciera primero el niño
se hace el tipo sanguíneo, pero ahora ya se le pregunta a la madre qué tipo ya es, qué tipo es el padre, y ya se hace directamente el tratamiento. Porque si no va a generar anticuerpos. Sí. Obviamente solo se va a basar en primer hijo, entonces. Oh. En todos. Siempre se va a hacer. Siempre. A menos que cambie de marido, ¿verdad? Ahí no va a ser tipo. Mi duda sería, como si la mamá tiene antígeno A y el feto tiene antígeno B, a partir del momento que la mamá se puede como reconocer el feto como antígeno B, como algo de cuerpo a cuerpo, ¿se podría también recibir infusiones de sangre de tipo B? No. Solamente durante No puede, nunca va a decir somos B. Vos estés enamorada A. Pero O vos durante estés enamorada B. el periodo de embarazo, el tiempo de embarazo, ahí sí, porque se va a tener diferencia de los dos, ¿sí? Todas las veces, todos los embarazos, todos los El contactos, cuerpo nunca se va a reconocer. nunca va a aceptar. Nunca. A menos obviamente que se mantenga el tipo A. Sí. Y para eso, si esta mujer tiene 10 embarazos con B, las 10 veces va a usar fármacos para prevenir la producción de anticuerpos. Y su parte inmunitaria si queda como dañada, algo así, ¿no? Permanece igual. Solamente la parte del feto. Sí. Sí, el feto. ¿Y por qué se pasa eso pero no se atacan los espermatozoides? Porque el espermatozoide no tiene todavía producción de células específicas. No hay todavía una información específica sobre qué tipo sanguíneo o producción de eritrocitos. Sí, pero son células extrañas en el cuerpo femenino. Sí, pero produce identificación. Bueno, seguimos. ¿Cómo nosotros realizamos el proceso de identificación de nuestros antígenos? Para ello hay ciertas células que nos van a decir, mira, esto es un antígeno. Reconocer, por favor. O vamos a ver si podemos identificarlos. Y para eso vamos a tener a esas células que se clasifican o se llaman células presentadoras de antígenos. Y las células presentadoras de antígenos son varias, pero las más importantes, vamos a decirlas así, o las que más participan, son las dendríticas, macrófagos y linfocitos B. ¿Sí? Las dendríticas y macrófagos presentan antígenos a los linfocitos T y los linfocitos B presentan antígenos a los linfocitos T. A ver, entonces, ¿cuál es la primera función de linfocitos B? Producción de anticuerpos. ¿Cuál es su segunda función? Célula presentadora de antígenos. ¿Qué presenta? ¿Antígeno o anticuerpo? Antígeno. ¿Sí? Y esto hace que nosotros podamos saber identificarlas específicamente. Bueno, ¿cuál es nuestra característica de la inmunidad humoral? Los linfocitos B reconocen antígenos, proliferan y se diferencian y producen anticuerpos. ¿Sí? La respuesta humoral también tiene una segunda característica, que es reconocer antígenos microbianos, neutralizarlas, pero todos estos microorganismos tienen que ser extracelulares. Entonces, si yo tengo un patógeno extracelular, ¿qué respuesta voy a usar? Adaptativa humoral. ¿Sí? Y luego tenemos la celular, en donde está a cargo de los linfocitos T. Y su principal función es la inmunidad celular que se genera dentro de la célula. Entonces, si yo tengo una respuesta intracelular, ¿qué tipo de inmunidad voy a usar? Celular. Por eso se llama celular, porque está dentro de la célula. A ver. Bueno, entonces, linfocitos T para inmunidad celular. ¿Cuál es el objetivo de todos los linfocitos T? Destruir células infectadas por microorganismos dentro de la célula.
linfocitos B. ¿Cuál es su principal objetivo? Producción de anticuerpos. ¿Cuál es su segundo objetivo? Bloquean o inactivan toxinas extracelulares. A ver, entonces si yo tengo un contagio extracelular, inmunidad humoral. Si está dentro de la célula, inmunidad celular. ¿Sí? Bueno, entre los tipos de linfocitos, nosotros vamos a tener, dependiendo de su función, primero que todo, linfocitos B. ¿Cuál es su principal función? Producción de anticuerpos. ¿Cuál es su segunda función? Célula presentadora de antígenos. Esa es su segunda función. ¿Sí? Hasta aquí. Más adelante vamos a encontrar otras. Linfocitos T se diferencian en tres tipos aquí: reguladores, colaboradores y citotóxicos. Vamos a comenzar con los citotóxicos. Los citotóxicos, como ya dice su nombre, neutralizan a las células mediante microorganismos intracelulares. Entonces, usa adaptativa celular o adaptativa humoral. Celular, porque es intracelular. Y hace un ataque directo a las células afectadas. Lastimosamente va a tener que destruirse toda mi célula porque tiene un microorganismo dentro de su citosolo, dentro de su núcleo. El receptor para activar a estos linfocitos son los CD8. Eso es pregunta de examen. Los colaboradores, por otro lado, colaboran, como dice su nombre. ¿Con quién colaboran? Con los linfocitos B, para ayudar a una respuesta inmunológica. Si nosotros tenemos que ayudar a linfocitos B, ¿qué respuesta adaptativa usamos? ¿Humoral o celular? Humoral, porque yo voy a usar linfocitos B. Entonces, colaboradores que ayudan a los linfocitos B. Y reguladores suprimen la activación del sistema inmunitario. Puede ser celular o humoral. Y ahí tenemos también nuestras natural killer. Las natural killer destruyen células anormales o neoplásicas y contienen la infección hasta que el linfocito aparezca, ya sea colaborador o citotóxico, para que nosotros podamos hacer. Bueno, y englobamos entonces nuestra respuesta. Si yo tengo inmunidad humoral, ¿qué tipo de linfocitos tienen que aparecer? Linfocitos B. Los linfocitos B tienen que producir anticuerpos. Una vez que producen estos anticuerpos, ellas tienen una segunda función. ¿Cuál es su segunda función? Células presentadoras de antígenos. Y por otro lado tenemos respuesta celular. ¿Cuáles eran nuestras APC o células presentadoras de antígenos en la celular? Macrófagos y dendríticas. Les presentan directamente a los linfocitos T y ellos eliminan a la célula. Bueno, ahora vamos a hacer nuestro resumen de toda la clase. Desde el principio. El resumen. Inmunidad innata. ¿Cuál es su característica principal? Todas las células no tienen memoria
¿Qué tiene como receptores? Paz, TAS. ¿Cuáles son sus receptores? TLR y NOD. ¿Sí? Primer contacto. Entonces viene el virus, hace contacto con nuestras células. ¿Y qué debemos hacer? Activar nuestro sistema de complemento. ¿Cuáles eran las vías de complemento del sistema innato? Ese es adaptativo. Vía lectina y vía alternativa. ¿Cómo activamos la vía lectina? Membrana de Manosa al receptor de la lectina de nuestras células. Y la vía alternativa, cualquier estructura del microorganismo. O sea, no necesitamos algo específico. Luego de esto, nuestras células fagocíticas tienen que destruir. ¿Cuál es su objetivo? Objetivo. Fagocitosis, salud y destrucción. Esto es nuestro principal objetivo. Ahora, tenemos que generar memoria, porque ya tuvimos el primer contacto. Ahí activamos nuestra respuesta humoral. ¿Cuál es el objetivo de la inmunidad humoral? Generar anticuerpos. ¿Quién genera anticuerpos? Linfocitos B. Entonces, ¿cuáles eran nuestras células presentadoras de antígenos? Dendríticas, macrófagos, linfocitos B. Aquí linfocitos B no puede ser presentadora porque ella va a ser productora de anticuerpos. Entonces, viene la célula dendrítica y le presenta el antígeno o un fragmento de este antígeno. ¿A quién? A los linfocitos B. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer linfocitos B? Muy bien. Maduración y luego clonación. ¿Sí? Y nosotros obtenemos anticuerpos. ¿Dónde se van a depositar nuestros anticuerpos? En tejido linfoide secundario, ¿verdad? Producimos anticuerpos después del primer contacto, pero es respuesta innata. Pero el linfocito B solo produce anticuerpos aquí. Ella no es la que va a responder como sistema de defensa, es la que va a usar la información y generar memoria a largo plazo. Luego de eso tenemos la siguiente característica. A ver, sí. Respuesta humoral para producción de anticuerpos. Ahora, respuesta humoral. ¿Cuál es la segunda función? Eliminar microorganismos extracelulares. Bueno, y aquí, ¿quién tiene que realizar el proceso de eliminación? Linfocitos B. La segunda función, generar o eliminar microorganismos extracelulares. Los linfocitos B
extracelulares. Entonces yo tengo el microorganismo aquí afuera, tengo que destruir esto que está afuera. Sí. Se você pergunta na prova, quais são as células que participam da resposta humoral, da resposta humoral, e eu colocar que é linfócitos B, e se eu for colocar que é linfócitos T também, Tá mal. Tá mal. Tem que colocar Solo B. El B es el que inicia esa respuesta. El T le ayuda y ya no forma parte de esa clasificación. ¿Está bien? Bueno, y luego por último, la respuesta celular. La respuesta celular está dada por los linfocitos T. ¿Qué tipo de linfocitos teníamos? Citotóxicos, reguladores y colaboradores. Citotóxicos CD8, colaboradores CD4. Y si nosotros tenemos nuestra célula y un microorganismo intracelular, ¿qué tenemos que hacer? ¿Eliminar solo el microorganismo o eliminar toda la célula? Toda la célula. Y ahí nosotros tenemos la presentación del antígeno. ¿Quiénes son nuestras células presentadoras? Macrófagos y dendritos. Ellas vienen, nos presentan al antígeno o al anticuerpo. Antígeno. ¿Y qué nosotros tenemos para recordar a ese antígeno? Anticuerpos. Y esto se coloca en la membrana de la célula y ayuda a su destrucción. ¿Ok? Bueno, ¿cómo obtengo memoria? ¿Cómo llego hasta aquí? ¿Cuál es el primer contacto que debo tener? ¿Cuáles son las dos formas de contacto que tengo? O sea, de contacto. Vacunas y contagio. ¿Verdad? Si yo me vacuné, tengo anticuerpos. Si un individuo se contagió, ¿tiene anticuerpos? ¿Se contagia por segunda vez? ¿Se contagia por primera vez? ¿Va a generar anticuerpos? Igual que en las vacunas. Sí, porque hace contacto con el microorganismo. ¿Está bien? No importa cómo, lo importante es que hicimos contacto. ¿Y qué vamos a hacer con ese contacto? Generar memoria. ¿Está bien? Bueno, hasta aquí llegó nuestra